Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Así que les voy a pedir que tomen su copia de la palabra de Dios, por favor, y podamos ir de regreso a Hebreos capítulo 6. Voy a terminar el capítulo 6 y luego en las próximas semanas voy a hacer algunos mensajes acerca de la Trinidad. Voy a hablar de esto en la próxima semana, pero voy a terminar el capítulo 6 antes de tomar el descanso del verano y creo que va a ser un pasaje muy importante para nosotros en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20. Y yo confieso a ti de frente que Hebreos capítulo 6, 13 al 20 me ha dado a mí nada pequeño de turbulencia, una turbulencia no pequeña, porque es un pasaje muy interesante, lo vas a ver en un momento. Si lees comentarios y pastores, es difícil, no por el contexto que es difícil porque es difícil entender qué es lo que el autor está haciendo en esta porción de las Escrituras. Y creo que he venido a entender el argumento de este predicador, de este autor, y creo que es increíble. Pero el texto contendió conmigo y gracias a Dios tenemos claridad y creo lo que puede ayudarnos cuando venimos al capítulo 6 de Hebreos, versos 13 al 20, tomar un momento y recordarnos del contexto de este sermón. Recuérdate, el libro de Hebreos es un sermón, una, una carta de exhortación y se hizo por un pastor, un predicador muy pastoral. No sabemos quién es, pero por conjetura podría ser una persona como Apolos, tal vez es lo mejor que puedo yo adivinar. Pero tomemos por un momento un viaje de regreso a los años 60, no me recuerdo 1960, sino el primer siglo, en el año 60, cuando este sermón fue escrito, cuando esta carta fue escrita. Pensemos, dejemos este mundo y vamos al mundo bíblico por un momento. Esto te va a poder ayudar. Imagínate a ti mismo la mejor manera que puedes, que eres un judío genético, esa es tu herencia, tú hablas hebreo o arameo y tus estudios en el Antiguo Testamento fueron profundos y eres parte de esta congregación, tú sabes bien tu Biblia. Y tú te das cuenta que esta congregación son eruditos, son académicos. Ellos saben muy bien el Antiguo Testamento y lo aman. Y muchos de ellos tal vez fueron regenerados judíos que escucharon acerca del ministerio de Cristo, recibieron el Espíritu Santo y se agregaron a la iglesia. Muchos de ellos dejaron la corrupción del judaísmo y se arrepintieron y fueron convertidos al cristianismo bíblico. Imagínate tu respuesta al glorioso evangelio de Cristo y estás viviendo para el Señor y todo parece bien, estás yendo a la iglesia, estás con tus amigos, estás teniendo compañerismo y estás teniendo todos estos recursos y vas a los estudios bíblicos, estás sentado bajo los sermones, tienes buenos liderazgos, una pequeña congregación y estás sorprendido por la misericordia de Dios. Personas están siendo salvas, son convertidos, son bautizados, agregados a la iglesia y luego en medio de eso, tal vez a la mitad del principio de los años 60 del primer siglo y tal vez al principio de la persecución de Nerón, él odiaba el cristianismo más que todo por razones políticas. Imagínate esta tu pequeña iglesia que tú amas. Capítulo 10 nos dice que personas han sido arrestados, personas han puesto en prisiones, encarcelados, otros han muerto en motines, ejecutados, linchados. Y el evangelio de Cristo va a dividir familias y va a traer sangre y turbulencia personal. Y ahora estás en esta pequeña congregación que tú amas, pero las personas están perdiendo sus trabajos, perdiendo su dinero, las personas tienen miedo, están desalentados. Y esta es la obra de Satanás. Los puritanos decían que Satanás pesca en las aguas del corazón descontento. Descontentamiento es el gemelo del desaliento. Si nos desalentamos, estamos
no contentos y vamos en esta caída libre de falta de aliento y mirando en el prospecto de que va a crecer va a crecer la persecución y cuán hostil era ese ambiente. Llegamos al capítulo 10 y están siendo encarcelados y les dice regresen a la iglesia porque tenían miedo de ir a la iglesia. Imagínate a Satanás en sus artimañas introduciendo esta idea. Algunos líderes tal vez, oh, deberíamos regresar al judaísmo. Roma no te ama y no ama a los judíos, pero al menos son más pacíficos que el cristianismo. Tal vez podemos volver al antiguo pacto. No, Yahweh estaría contento si lo adoramos y debemos tener en esta seriedad acerca de la iglesia y Cristo y su obra redentora y él como el sumo sacerdote y todo lo que significa el ser un seguidor de Cristo. Y muchos de tus amigos van a venir a decir, hey, tú no sabes esto, tal vez somos muy serios acerca de esto, de poder seguir a Cristo y vamos bien como judíos en el judaísmo y esto era algo tan intenso, tan hostil y tal vez podemos regresar. La vida era más pacífica antes y te puedes asustar y puedes estar desalentado y luego pierdes la economía, pierdes tu trabajo, hay dificultad y ves el sufrimiento alrededor tuyo. ¿Y qué es lo que pasa en el corazón acerca de todo esto cuando tienes miedo? Yo te he dicho esto durante esta sección, que lo que pasa durante el miedo es que trae rebelión. Porque cuando tienes miedo y Dios nos manda a hacer algo, si tenemos un miedo pecaminoso, empezamos a resistir, empezamos a rebelarnos y a pensar de que esto nos va a costar mucho. Y ahora estás en esta congregación y recibes una carta, recibes un sermón. Y ese sermón básicamente dice, Cristo es mejor, no regreses. No regreses al antiguo pacto. Y en medio de este sermón, que es una carta, tú llegas al capítulo 5 y este predicador te dice, miren el capítulo 5, verso 11, consideren acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar porque te has vuelto tardos para oír. Eres perezoso, haragán, desobediente y terco. Imagínate el problema cognitivo, la disonancia cognitiva que crea esto, donde te dice, tú estás en pecado, tú eres rebelde, tú eres terco, despierta, tu conciencia se alarma y empiezas a sentirte mal y el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu corazón. Tal vez tú empiezas a decir a algunos de tus amigos, oh, yo creo que estamos haciendo malas decisiones, esto no es sabio. Y luego él avanza y les dice que eres un infante, eres un pequeño niño espiritual. Y ahora estás descendiendo en esta caída libre de inmadurez y estás regresando. Tienes que regresar a lo básico. Y llegamos al capítulo 6. Necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte de tu orgullo, de tu rebelión y tu resistencia en cuanto a la palabra de Dios, porque tienes obediencia selecta. No quieres obedecer acerca del ministerio de Cristo y la iglesia. Necesitas arrepentirte porque no querían participar del nuevo pacto. Yo sé que te va a costar, yo sé que es difícil. Arrepiéntete de tu terquedad. Necesitas parar de ser perezoso y haragán y volver a tu obediencia. Y esto está despertándote. Te está despertándote de la neblina mental y la neblina en tu mente, en tu cabeza, acerca de la claridad del evangelio. Necesitas arrepentirte de tu pecado y volver a considerar lo que estás haciendo. Algunos de ustedes han experimentado eso. Oh, yo tengo este punto ciego. Imagínate una congregación llena de puntos ciegos. Y este predicador les dice, escucha, si tú no te arrepientes y no te vuelves de esto, tal vez vas a probar que eres un apóstata y que no hay rescate para ti y que nunca vas a ser restaurado a Dios. Y advierte a los verdaderos creyentes acerca de la apostasía. Y ahora, si eres un verdadero creyente y tu corazón está temblando, te encuentras por la misericordia de Dios y la bondad de Dios, pero tienes esta preocupación porque has estado pecando. Has sido rebelde, estás peleando con el Dios el cual tú dices que amas y estás dispuesto a renunciar al Dios el cual ha hecho todo por ti. Y ahora lees el verso 9. Y tu pastor, el que apacienta tu alma después de toda esa reprobación y exhortación, y te dice, pero amados, verso 6,
verso 9 de capítulo 6. Estamos convencidos de mejores cosas que pertenecen a la salvación y tú tal vez dices, sí, en verdad tengo esperanza, no quiero ser irrescatable, irrecuperable. Algunos que han perdido la certeza de la salvación porque Dios se la ha removido, porque han vivido en rebelión. Y este pastor predicador les dice, pero yo estoy convencido que tú vas a responder a la advertencia. Tú vas ahora a ser más diligente en cuanto a la obediencia. Y luego te dice, mira acá, verso 11 y 12, y deseamos que muestren la misma diligencia para tener la certeza hasta el final. Tengo la oportunidad de tener la seguridad de mi salvación. Y tú le dices, hermano y hermana, termina de hacer eso. Necesitamos parar de jugar con la fe. Necesitamos ser serios acerca de nuestra vida cristiana. Necesitamos caminar en perseverancia. Y ahora el suelo tiene una mejor fundación en los corazones de las personas. Llegamos al verso 12 y mira lo que dice, necesitan hacer todo esto para no ser perezosos, sino ser imitadores de los que mediante la fe y la paciencia hacia las promesas, si tú tienes que imitar y heredar las promesas inmediatamente, piensa acerca de Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, David, en tu mente acerca de las personas que en verdad lo hicieron y llegaron a la meta final y te das cuenta, oh, me he apartado, me he desviado, necesito regresar a mi Dios y vivir para Él. Y ahora llegas al verso 13 al 20 de este sermón. Y con eso en el trasfondo, tal vez esto puede tener mayor sentido porque llegas al verso 13 al 20 y vamos a leerlo en un momento. Pero quiero que pienses en algunas cosas. Él empieza a introducir a Abraham. Verso 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. ¿Qué es lo que pasó acá? Es que después de toda esa imagen en la cual he caminado contigo, si tú estás en esa piel, en la piel de los primeros oyentes y te ha dicho el predicador, necesitas pensar acerca de Abraham. Pero antes de que pienses acerca de Abraham, no, necesitas pensar acerca de Dios. Y cuando piensas acerca de Dios, necesitas a pensar las promesas y los oráculos que Dios ha hecho en el antiguo pacto. Y luego se mueve para hablar de la necesidad para poder aferrarse a Cristo como tu sumo sacerdote. Vas de Abraham a Dios, a ti mismo, hacia el sumo sacerdote. Y es algo rapidísimo. Y la pregunta podría ser, ¿qué es lo que está haciendo este predicador en este momento en el corazón de estas personas? Te quiero decir lo que está haciendo. Yo creo que los está llevando en una discusión acerca de la certeza de la salvación y ahora los quiere llevar a una discusión acerca de las promesas de Dios y por qué deben confiar en Dios y tener esa seguridad eterna. Cómo pueden aferrarse a Cristo y Cristo se aferra a ellos y si ellos no dejan a Cristo, Él nunca los va a dejar, nunca los va a abandonar. Y algunos se preguntan, ¿yo en verdad puedo sufrir aún más? ¿Puedo pasar a través de esta tribulación y vicisitud? Y la respuesta en el verso 19 y 20 es sí. Miremos hacia abajo en el verso 17 y en el verso 18. Esto es algo muy interesante. Él va de todos estos principios generales a usar la segunda persona plural, nosotros, para dar una instrucción. Noten, verso 17, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, hizo esta promesa a fin de por dos cosas inmutables, los cuales es imposible para Dios mentir, nosotros, los cuales nos hemos refugiado grandemente, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En nosotros está esta esperanza que nosotros tenemos, es un ancla para el alma. Paremos ahí. Lo que está haciendo es que está hablando a aquellos que están desalantados, los cuales han retrocedido, y les dice regresan y pueden decir, tú puedes confiar en Dios, puedes confiar en sus promesas. Y de hecho, verso 18, tú puedes tener gran aliento de poder aferrarte de la esperanza que está delante de ti, asirte de esa esperanza. Tú puedes llegar al final, tú puedes perseverar. No importa cuán difícil es, no importa cuán complicado es, Dios te inspira a confiarle y este lenguaje acá es algo
maravilloso. Noten, verso 18, donde dice, nosotros los cuales hemos tomado refugio, hemos buscado refugio, está hablando de los creyentes. Aquí tú estás en esto, tú puedes apreciar a estas personas. ¿Refugio de qué? Refugio de la ira de Dios. Puedes entender que tomamos refugio en Dios para ser salvos de Dios. La ira de Dios quema sobre nosotros, está ardiente sobre nuestro pecado. Sabemos que somos culpables, que debemos pagar por ello. Y el refugio es escapar de la ira de Dios para correr lejos de Dios. No, corres hacia Dios. Corres de la ira de Dios para correr y encontrar refugio en la misericordia de Dios. Y él dice acá, aquellos de nosotros, tú y yo, nosotros que hemos encontrado refugio en Dios, está hablando de los creyentes. Creyentes en carne, creyentes los cuales han sido rescatados por Dios, redimidos por Dios. Y miren este lenguaje. Nosotros, los cuales hemos tomado refugio, lo que dijo del verso 13 al 20, nosotros tenemos gran aliento. Él está diciendo, tú debes estar alentado, inspirado, motivado a hacer qué? Para tomar esto al final del 18, para poder cruzar, o dice acá para poder aferrarse, es como asirse a algo de lo cual depende tu propia vida. ¿Qué es esto? De asirse de la esperanza puesta delante de nosotros, en la promesa de la vida eterna. Que si tú conoces a Cristo y perteneces a Él y caminas por fe, vas a poder entrar. La promesa de Dios es que Él va a permitir que los creyentes puedan llegar hasta el final. Esta esperanza que nosotros tenemos es un ancla del alma. Lo que Él está haciendo en el verso 13 al 20 está tratando de inspirar en esperanza y anclarlos a la verdad para que ellos puedan prevalecer cuando es difícil. Piensa acerca de un ancla o para poder anclar y la tiras en el mar y esperas que pueda encajarse y unirse a una roca y encontrar su posición ahí para que el barco no se mueva. Esta ancla no es tirada hacia abajo, es tirada hacia arriba, porque miren lo que dice. Porque el aliento fuerte que tengo, que sea un ancla para tu alma, una esperanza segura y firme de el que entra a través del velo. ¿Quién es? 20. Es Jesucristo, el precursor, el que ha entrado al lugar santísimo, el cual está en el cielo. El ancla va hacia arriba, así que si nos anclamos, la idea es esta. El ancla estirada del creyente estirado al cielo y se encaja en la roca. Y ahora estás agarrado de la cuerda, estás agarrado de esta soga que te une a Jesucristo. Y esta es la manera en que Jesús es el ancla de tu alma y tú tienes que sostenerte, asirse de la promesa. Mientras tanto tú lo hagas, siempre vas a estar seguro, no vas a apostatar. ¿Y por qué esto es importante? Porque todo lo que dice en el verso 13 al 20 es para motivar a estos creyentes para aferrarse a Cristo, para aferrarte al ancla y la esperanza de Él. Y tú puedes ver en mi introducción cuánto ellos necesitan esa esperanza, cuán fácil es para desalentarse, como potencialmente deben caminar hacia afuera de la mentira y del temor humano, caminar a la verdad de Cristo. Miremos en este pasaje, no va a tener sentido, lo voy a leer ahora. Quiero decirte, tengo un solo punto en mi bosquejo, porque es todo lo que puedo entender este pasaje, porque es muy difícil. Para mí era difícil hacerlo, es esto. Tú puedes confiar en las promesas de Dios, porque puedes confiar en el carácter de Dios, lo que Él va a hacer para ellos en el resto de esta sección. Cuando tú te desalientas y tienes miedo y te preocupas y te angustias, tienes un Dios en el cual puedes confiar en sus promesas. Son las promesas que Él se va a asegurar para que llegues hasta el final, porque puedes aferrarte en eso. Esa es la aseguranza, esa es la eterna seguridad, la eterna certeza. Tú puedes confiar en esa promesa y esta es la razón, porque el Dios que te dio esa promesa, Él une su carácter en eso y habla acerca del carácter de Dios, el cual es unido a sus promesas.
Así que puedes confiar en las promesas de Dios porque puedes confiar en el carácter de Dios. No es una verdad en la vida. Sí, esa es nuestra introducción el día de hoy. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor que él, juró por sí mismo. Verso 13, capítulo 6, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso el juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho, según el orden de Melquisedec, como sumo sacerdote para siempre. Así que caminemos en esto juntos. Y quiero que miren este único punto donde puedes confiar en las promesas de Dios, porque puedes confiar en ese carácter. La promesa para los creyentes es que Dios se va a asegurar que ellos puedan llegar hasta el final y ellos tienen que asirse de esa promesa, pero para tú y para yo es la misma verdad. Necesitamos aferrarnos de las promesas de Dios. Pero aún más general, nosotros podemos confiar en las promesas de Dios porque podemos confiar en su carácter. Así caminemos en ello juntos. Noten verso 13, cómo él empieza, introduciéndoles a la idea de que ellos necesitan tener esperanza. Verso 12, necesitan ser imitadores de aquellos a fin de no seáis perezosos para querer en la promesa, porque la promesa que hizo Abraham, somos introducidos a la idea de la fe de Abraham en las promesas de Dios. Por lo tanto, no debemos ser perezosos. Y miren, Dios hizo una promesa a Abraham porque él no podía jurar por nadie más que fuera mayor, juró por sí mismo, verso 14, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Hablemos acerca de las promesas y juramentos, porque esto es lo que va a impulsar nuestro pasaje. Miren, juramentos y promesas, estas son los dos, verso 18, son dos cosas inmutables que no van a cambiar, por lo tanto es imposible para Dios mentir en eso. Está hablando acerca de las promesas y las declaraciones, los juramentos de Dios. Así que tomemos nuestra mente como creyentes. Si tú eres un pastor, tú estás dándole mentoría y tú estás tratando de inspirar esperanza para ver que ellos deben aferrarse a Dios y no abandonarse, deben anclarse a Cristo, esperar en Cristo, anclarse a Cristo como el ancla de su vida, valga la redundancia. Pero ¿por qué vas a empezar con Abraham? ¿Y por qué vas a empezar pensando acerca de las declaraciones y juramentos que Dios hizo? Porque las promesas y juramentos que Dios dio a Abraham son importantes para alentarlos. Voy a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué empezar con Abraham en sus declaraciones y promesas? Hablemos acerca de Abraham por un segundo. ¿Quién piensas tú que es el ejemplo como padre para caminar por la fe? El ejemplo primordial es Abraham. Si tú empiezas a caminar en el Nuevo Testamento y miras en las Escrituras, cada vez que Dios está tratando de apuntalar y remarcar cómo se mira la fe, ¿quién es el que es traído? Es Abraham. Romanos 4, todo el capítulo del 18 al 22 habla acerca de la fe de Abraham. Gálatas 3, Abraham es presentado como el padre de la fe. Hebreos 6, acá el ejemplo de la fe. Hebreos 12, también, dense cuenta que Abraham en el libro de Hebreos es el ejemplo de la fe. Él se regocija en Juan 8, dice Jesús, al ver la fe de Abraham. Y Abraham vio en fe los días de Jesús y se regocijó en eso. Así que debemos poner nuestros ojos en Abraham como un ejemplo de fe. Pero ahora, antes de que pensemos acerca de Abraham, entramos en esta discusión acerca de las promesas y juramentos. Miremos el texto. Si yo te doy un examen el día de hoy, un examen pronto, un quiz, un examen rápido,
Dame la diferencia entre juramentos y promesas y por qué los juramentos son tan importantes y qué es lo que Dios tiene que hacer en cuanto a las promesas. Y creo que eso sea algo no va a ser algo intuitivo para nosotros, para un judío sí. Las promesas y juramentos se relacionan en cuanto a la fe de Abraham. Miren lo que sigue diciendo, verso 16. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos y con un juramento dado como confirmación es el fin de toda disputa. Así que nos tenemos que pensar acerca en el Antiguo Testamento y las disputas y cómo resolverlos. Y sigue que Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Regresemos al verso 13. La garantía que interpuso en este juramento que está hablando, verso 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, porque no podía jurar por alguien mayor, juró por sí mismo, diciendo, yo en verdad te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Hablemos acerca de las promesas y juramentos. Cuando tú lees esto, tu mente regresa a Génesis capítulo 12. La promesa de Abraham a Abraham en ese tiempo, que Abraham iba a ser el heredero de Dios, de la semilla prometida que era el Mesías, que iba a bendecir las generaciones de los hijos de Dios bajo la provisión de Dios que iba a venir a través de Abraham. Pero ese pasaje ahí no está hablando sobre Génesis 12, está hablando acerca de Génesis 22. Está hablando acerca de Génesis 22. Hay una diferencia. En el capítulo 22, Dios restablece su promesa a Abraham, pero después de Isaac lo restablece con un juramento. Déjame leértelo. Génesis 22, verso 13, que está siendo citado ahí. Por mí mismo yo juré, en verdad yo te bendeciré y en verdad multiplicaré tu semilla, tus generaciones, tu promesa. Por mí mismo yo he jurado, declara el Señor. En Génesis 12 dio una promesa, las naciones van a ser benditas a través tuyo, particularmente el pueblo elegido, los judíos. La salvación va a venir a través de tu linaje, no juramento, pero en Génesis 22 hay un juramento. Miremos de nuevo en Hebreos 13, ¿cuál es el juramento? El cual fue jurado, que prometió a Abraham porque no podía jurar por nadie más, sino que juró por sí mismo. Cuando pensamos acerca de un juramento y declarar ese juramento, cuando juramos o se declara en una corte legal, en un tribunal donde aquí en Estados Unidos se pone la mano en la Biblia para hacer un juramento, una declaración y proferir estos oráculos o estas declaraciones. Y tú dices, yo estoy jurando por alguien que tiene una mayor autoridad, prácticamente por Dios. Otros juran por el nombre de sus padres o la tumba de su mamá o dicen malas palabras o yo juro a Dios tal cosa. Y cuando dicen eso, están haciendo esta declaración, estoy jurando por algo que es mayor que yo, que es un lenguaje blasfemo. Pero Dios no puede jurar por Dios. No puede jurar por un mortal. No puede jurar por alguien que es menor que él. No puede jurar solo por sí mismo. Y no hay un Dios mayor que él. Y él es el único que tiene el mismo valor en sí mismo. Porque cuando Dios prometió a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. De ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Así que pensemos en Abraham y en su fe. Primero Abraham y luego Abraham. Esta promesa y este juramento. Necesitamos regresar y pensar acerca de Abraham, porque es intuitivo para ellos, no para nosotros. En Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham que va a tener y el linaje va a venir de él. Y en el tiempo que tú llegas
a Génesis capítulo 13, 14 y 15, empiezas a ver que Abraham le ha dicho y a Sara que van a tener un hijo y su nombre va a ser Isaac. Pero a través de la promesa de tener a Isaac habían 25 años. ¿Cómo tú te gustaría que te dieran una promesa de parte de Dios y luego tienes que esperar 25 años para recibir eso? Era una promesa, pero tuvieron que esperar. Él es un modelo de fe, pero no lo hizo muy bien. Llegamos a Génesis 15. Recuérdense cuando fue la debacle de Agar. Trató muchas veces de salvar su propio cuello y cuando tiene 99 años y Sara es 99, Dios se aparece y le dice, hey, es tiempo para que aparezca tu hijo, y Abraham se ríe. En Génesis 17 dice, un niño va a nacer a un hombre de 100 años y Sara de 99 años, su matriz está muerta, ¿cómo pueden tener un hijo? Y tú sabes que Sara, Dios cambia su nombre a Sara porque ella se burla de Dios en su risa. Y después de ese punto, Abraham confía en Dios y tiene un hijo. Su nombre es Isaac. Y luego él empieza la crianza de Isaac. El hijo va a ser el cual a través de él, al linaje del Mesías y todas las naciones van a ser benditas. Y bueno, quiero que tomes a tu hijo y no te voy a decir cuál monte es. No te voy a decir cuál monte es cuando llegues y pongas a tu hijo en el altar. Tú quieres hablar acerca de la fe y probar su fe. Pero Dios, me diste este hijo, este es el hijo de la promesa. Pero Abraham creyó que Dios lo podía levantar de entre los muertos. Así que él deja a Sara en Génesis 22, va al monte Moria y levanta el cuchillo para poder asesinar a su hijo, y Dios provee la cabra para poder ser el sustituto. Isaac no tiene que morir, muere la cabra en lugar de Isaac y da la imagen de cómo Dios va a proveer un sacrificio y cumple sus promesas. En ese momento, en Génesis 22, es cuando Dios no simplemente hace una promesa, hace un juramento y dice a Abraham, yo he jurado por mí mismo, por mi nombre, que yo me aseguraré que tu hijo va a vivir y el Mesías va a venir de tu linaje, tú vas a caminar conmigo y me vas a confiar y vas a cumplir mis promesas. Yo voy a cumplir mis promesas a ti también. Esto es interesante. ¿Por qué Dios tiene que dar juramentos y promesas? Como la primera vez que habló no es verdadero. Cuando tú lo piensas, cuando Dios dio una promesa, no sé si voy a mantener esa promesa, tengo que decirle a todos otra vez, tengo que jurar. No, tal vez voy a romper mi promesa, le voy a decir de nuevo, a Dios le preocupa su integridad, le preocupa su palabra, que no va a poder cumplir con ello. ¿Por qué Dios tiene que dar un juramento para restablecer su promesa con una declaración por mi nombre, por mi carácter? Abraham, si tú conoces mi carácter y quién soy yo, conoces que yo no puedo mentir y que solo puedo cumplir mis promesas, y yo te prometo por mi propio nombre, por mi propio carácter, que nunca voy a romper mis promesas. Porque Dios tuvo la necesidad de decir eso. El texto nos da un ejemplo de disputas. Volvemos al texto en Hebreos capítulo 6. Noten lo que dice acá, verso 16, porque cuando un hombre jura por personas mayores que ellos mismos, y por ese juramento dado como confirmación es el fin de toda disputa, de toda discusión. De una manera legal, judicial, tú dices, no, tú tomaste mi cabra, no, tú estás en mi tierra, cualquier cosa que sea, no, yo te doy mi juramento, yo juro por mi familia que soy verdadero en la ley levítica. Termina acá el pleito, termina acá la discusión, no hay nada más legal que decir. Te digo cuál es la disputa, cuál es el pleito. Las promesas de Dios y la débil fe de Abraham. Tú, ponte a pensar esto, tú y yo nos podemos dar cuenta y podemos ver lo mismo que pasó a Abraham. Y tú puedes ver
que Dios dice, yo voy a jurar a ti, Abraham, por mi justicia, por mi misericordia, por mi integridad, todo mi carácter lo pongo en la línea, porque tú puedes confiar en ello. ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso por Abraham? Porque Dios tenía una disputa, tenía que apuntalar a la incredulidad, a la fe débil de Abraham. Ya esto tiene más sentido. Noten, este es el corazón de Dios. Miren el verso 17. Los hombres juran por estas promesas, por estos juramentos. 17. Por lo cual Dios, deseando mostrar aún más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Dios quería probar, quería dar una garantía, quería demostrar que puedes confiar en mis promesas porque mi carácter está puesto como juramento. Mi carácter está puesto en cada una de mis promesas. ¿Abraham confiaba en Dios todo el tiempo? Oh, no. ¿Sara confió en Dios todo el tiempo? No. No, ella se está burlando de Dios y la debacle de Agar era un momento como en las aguas de Mería, donde ellos no confiaron en Dios por una fe débil, una fe que batalla, que se asfixia, tenían las promesas de Dios, pero parecía que no iba a suceder. Y podemos relacionarnos con ellos. Tal vez tú no tienes la promesa específica de un hijo escogido donde va a venir el linaje del Mesías, pero tenemos muchas promesas que nos cuesta confiar. Te voy a dar una. Si yo digo Dios es bueno, tú dices amén, pastor. Romanos 8:28. Dios hace que todo trabaje para el propósito de Él. Y tú vas a matear acá en el púlpito y decir amén. Y luego tienes un hijo que está perdido, alguien que se aparta de la fe, un diagnóstico de cáncer, una situación económica dura, una relación que no puede restaurar, algo lo cual quieres para tu hijo con todo tu corazón y te deja con desaliento, después de desaliento, algo quieres en tu matrimonio y no te has casado y quieres algo y no se ha sucedido, una enfermedad que no se ha apartado y ahora te das cuenta, Dios hace que todo trabaje para bien. ¿Y cómo esto puede trabajar para bien y sus propósitos? ¿Cómo esto puede ser el propósito de Dios? Todas las cosas ayudan para bien. Y Él tiene que recordarnos sus promesas y nos da una promesa tras otra promesa y une su carácter verdadero y todo este libro que es su mente y su corazón. Yo sé que es difícil ver mi bondad en esto, pero tú puedes confiar en mí, porque yo soy amoroso, yo soy dulce, soy amable, soy justo, soy soberano y tengo todo el poder y yo te prometo que cada palabra que yo te digo está unida a mi carácter, así que si tú conoces y confías mi carácter, puedes confiar en mis promesas. Es algo muy denso en este argumento, pero la claridad es tan real porque podemos ser como Abraham y digamos a los hebreos, hey, en verdad te podemos seguir. ¿Qué si pierdo mi trabajo? ¿Qué si pierdo mi fe? ¿Qué si voy a la prisión? Mi esposo está en la prisión, mis hijos han sido apartados de mí, mi trabajo está perdido, estoy sufriendo. En verdad, Dios, lo he hecho, tus promesas son verdad, tú dices que no me vas a perder, pero parece que estoy sosteniéndome de un hilo. Y te dice, amado creyente, ¿tú te recuerdas de Abraham? Recuerda los juramentos, recuerda las promesas. Yo esperé 25 años hasta llegar a la promesa, Abraham. Porque no has visto el cumplimiento, no quiere decir que no va a pasar. No porque no ves lo bueno, no es que no va a suceder. No, porque Dios te está disciplinando ahora, es que el Señor no te va a dar sanidad. No, porque es difícil ahora, no vas a ser un mejor líder. Ahora yo te prometo y mi carácter se va a demostrar y va a ser bueno para ti. Luego regresamos a mi punto principal. Las promesas de Dios son garantizadas por su carácter. Ahora piensa en estos creyentes. Ellos están batallando con su seguridad. Nos podemos apartar, estaríamos perdidos por esto. Miremos de nuevo el texto.
De la misma manera que Dios, deseando mostrar aún más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Ahora miren esto, verso 18. A fin de que por dos cosas inmutables en los cuales es imposible que Dios mienta, porque su carácter, por sus promesas, podemos traducirlo, por quién es Él, tienes la certeza de que lo vas a lograr. Estas dos cosas que es imposible que Dios mienta. ¿Ves la palabra acá en el verso 18? Inmutable, que no cambia. Y vemos de nuevo en el 19. De acá es donde tenemos la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Es describir a Dios que Dios no puede mentir, no puede cambiar, no va a cambiar de parecer. Y yo te quiero preguntar, amado creyente, cuando tú quieres que tu fe crezca y debes seguir el ejemplo de Abraham, ¿a qué se aferró Abraham cuando estaba desalentado? Cuando vio la promesa de Dios, pero las circunstancias no se miraba como que Dios era bueno, no se miraba como Dios iba a liberarle. Todas las circunstancias le dice otra historia, que si tú eres como los hebreos, vivir para Cristo parece ser un gozo y simplemente estoy sufriendo. Porque Abraham necesitaba aferrarse eso a las promesas y carácter. ¿Qué es lo que tú y yo nos debemos aferrar? Los atributos de Dios y sus promesas. Necesitamos creer esto. Y mira esto. Ahora, ve lo que está pasando acá. Viene a la mitad del 18, las promesas de Dios y su carácter inmutable, sus atributos que no cambian. Nosotros ahora nos hemos refugiado, verso 18, y ahora tenemos fuerte aliento. Aférrate de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza? La promesa y el carácter, amado cristiano. Tal vez tú no eres como yo, tal vez sí. Cada semana de mi vida, esta es una total batalla para mí de aferrarme a estas verdades. Cada problema que yo enfrento, soy tentado a tener miedo y preocuparme. Si no es el temor de Dios, es pecado. Si tienes miedo, si no es el temor de Dios, la preocupación, ¿sabes qué es eso? Es incredulidad. Estás siendo incrédulo en las promesas y en el carácter de Dios. Cuando tienes un miedo pecaminoso, tú tienes que decirle a Dios, no creo tu carácter, no creo tus promesas, no creo que tú eres bueno, no creo que tú eres amoroso, no creo que tú eres sabio. ¿Sabes por qué? Como dice, porque estoy nutriendo una secreta falta de confianza y lo que tú has dicho no es suficiente para mí. Así que voy a tener miedo y no te voy a confiar. No voy a confiar tu carácter. Y ves, estos creyentes lo que le está haciendo tentados a dudar de Dios. Miren lo que dice. Porque el único mandamiento en esta sección, verso 18, aférrate de la esperanza puesta delante de ti, las promesas de la vida eterna, de la persona de Cristo, de su carácter, sus verdades, su palabra. Y nuestro trabajo es confiar en ello para poder tomar de eso. Esto no es algo pasivo. Esto es una batalla en la cual estamos luchando y toma poder trabajar y sudar espiritualmente. Es fácil decir Dios es bueno todo el tiempo hasta que viene una providencia amarga y te corta. Y tienes que aferrarte a la promesa de Dios y poner tu esperanza en Él, en su carácter. Y noten, verso 19, esta esperanza, ahora regresamos acá, es el ancla del alma. Si tú caminas con Dios en la esperanza de Abraham y confías en sus promesas, en su carácter, eso es como tirar tu ancla hacia el cielo y agarrarte del gancho y tú nunca la sueltas y vas hacia la gloria agarrándote de las promesas del carácter de Cristo. Y estás anclado, no por tus circunstancias, estás anclado para tu alma, para tu vida interior. Miren esto, es seguro y firme porque penetra detrás del velo y luego, y miren lo que tú tienes, lo que Abraham no tiene, tú tienes a Jesús. Puedes ver, Abraham miraba hacia el que venía, al Mesías. Ahora tú has visto, dice el predicador de Hebreos, tú has visto al Mesías cruzando la barrera. Él va delante de nosotros, Él es el precursor. ¿Qué pasa con eso? El que va adelante en la carrera para pasar la estafeta, Él va primero. Él va corriendo primero. Él ha confiado en las promesas de Dios Padre, Jesucristo mismo, hasta la gloria.
y viniendo a ser el sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Lo vamos a ver de eso después. Ahora, nuestro tiempo ha terminado, pero amado cristiano, mi punto es este: tú puedes confiar las promesas de Dios porque puedes confiar su carácter y primordialmente la promesa de la salvación, y te puedes aferrar a sus promesas. Cada área, este es el mensaje de Dios para nosotros creyentes, tú puedes confiar mis promesas, dice el Señor en su palabra, porque están sujetas a mi carácter. Así que si no dudes de mis promesas, cree en mi carácter. Si tú crees en mi carácter, vas a creer mis promesas. Qué gran recordatorio para nuestros corazones. Si tú estás batallando con la aseguranza de la salvación, debes aferrarte a las promesas de Dios y a Cristo. Ancla tu alma en Él, porque Él es el precursor. Él va corriendo delante de ti y va a hacerte permanecer. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.